Aquí es donde estábamos concluyendo la clase del domingo pasado, con algo que estando seco reverdeció, la vara de Aarón. Ya vimos el pueblo de Israel y la tierra de Israel, Eretz Israel, conforme a esas profecías, a esas promesas que tenemos en el Tanaj, tocantes a este reverdecer. Entonces decíamos que así como la seca reverdeció, bueno, creo que esta reflexión es ya la reflexión que quiero compartiros. Creo que esta no salía en la clase anterior. Dice, así como la seca reverdeció tras retirarse las aguas, ¿sí? Esto es lo que tenemos en Génesis 1, en el relato de la creación, y esto fue necesario, este proceso fue necesario para que la tierra, la seca, llevase fruto. También es necesario para que nosotros podamos llevar fruto, que emerjamos de las naciones como un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que vive de una manera diferente a cómo viven el resto de pueblos, el resto de naciones. Y esta manera de vivir diferente no es diferente porque a los gobernantes del pueblo se les ocurre una manera diferente de vivir, sino porque el Dios de Israel es quien dice, mira, yo quiero que viváis así, porque sois mi pueblo, y tenéis que ser luz al resto de naciones, tenéis que ser luz a las aguas. Entonces es importante que para poder llevar fruto, emerjamos como emergió la seca, a la orden de Dios, que se vea la seca, se descubra, sea vista la tierra seca, y en ese momento es cuando sí puede reverdecer, no antes. Entonces, eh, a veces puede haber esterilidad en nuestra vida, porque tal vez lo que Dios está buscando a través de esa esterilidad es despertarnos y decir, mira, hay que quitar esto, hay que apartar esto, ¿sí? Ese principio de separación para llegar al Shabbat, que lo veíamos en el día 1 con la luz y la oscuridad, en el día 2 con las aguas de arriba, las aguas de abajo, en el día 3 implícitamente también tenemos el principio de separación. Las aguas se tienen que juntar a un lado, la seca tiene que ser vista y es en ese momento que se produce la vida vegetal. Bien, la vida vegetal bajo las naciones no está. Entonces, quitemos, apartemos, retiremos, juntemos en un lugar todo lo que pertenece a las aguas de debajo de los cielos para que tanto individualmente como colectivamente podamos llevar fruto. Fijaos que todo lo que Dios creó en cuanto a vida vegetal tenía el potencial de germinar, de producir fruto, de producir semillas según su especie. ¿Para qué? Para la reproducción, pero todo tenía fruto, ya sean legumbres, ya sean los cereales, ya sean los árboles frutales, las hortalizas, todo producía fruto, todo tenía semilla, y eso vamos a ver en Génesis 1, que va a ser también una bendición que van a tener los seres del quinto día, es decir, las criaturas que vuelan, las criaturas del mar y el ser humano, no las bestias de la tierra. Es llamativo. Ahí ya vamos a ver por qué desde una perspectiva simbólica. Pero la bendición de reproducirse, de multiplicarse, de ser fecundos, la tenemos en esos tres grupos de alguna manera, ¿no? En la vida vegetal, en la vida del medio que tiene que ver con el agua y la separación de las aguas, y el ser humano. Eso es lo que Dios da el potencial para crecer, para fructificar, para multiplicarse. ¿Bien? Es una bendición que Dios da y esa bendición se puede materializar, se puede experimentar, se puede vivir en la medida que uno va alineando su vida a la palabra de Dios, a la Torá, al Tanaj, que tenemos en las Escrituras. ¿Bien? Así que quería compartir con vosotros esta reflexión, básicamente que Dios quiere un pueblo santo, apartado de las costumbres y prácticas de las naciones, contrarias a sus mandamientos. Dios quiere que su pueblo se aferre a lo que Él ha ordenado con todo su corazón, con toda su alma,
para que reverdezca y lleve fruto. Os dejo algunas citas al respecto. Levítico 20:23, Deuteronomio 18:9, Josué 23:7. Y será entonces cuando Elohim mirará y dirá, esto es bueno. Igual que en el tercer día de la creación, es en ese momento cuando ya reverdece y Dios ha dado la orden y la tierra produce, que Dios dice, esto es bueno. Será entonces también cuando será la tarde y la mañana el tercer día, un día que tiene que ver con resurrección. ¿Sí? En Oseas 6, 1 y 2 habla de que al tercer día nos dará vida. ¿Sí? Bueno, es tremendo. El texto, si lo podéis ver, dice, después de 2 días, por lo tanto, al tercer día nos dará vida. Y está hablando de Israel, de la resurrección de Israel después de 3 días. Fijaros y conectar ya lo que venimos considerando desde la introducción, ¿sí? Era Tohu Vabohu, como estaba Eretz Israel, sin templo, en el exilio, con oscuridad, sin luz, y ahora llega el tercer día y hay un reverdecer de la tierra seca que estaba bajo las aguas. Y aquí nos está diciendo que el tercer día nos dará vida. Está anunciando el profeta, o mejor dicho, Dios por boca del profeta, esa resurrección. También Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, donde tenemos el lenguaje de resurrección. ¿Sí? Dice, salid de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y allí las sepulturas en el contexto de Ezequiel, es el exilio. Es el exilio. Entonces, ¿cómo conectamos el exilio, el destierro con la muerte y de alguna manera ese retorno profetizado de los 4 vientos, ese segundo éxodo, como un volver a la vida? Luego, este lenguaje lo podríamos trasladar, por ejemplo, a Abraham, cuando lo llama a salir de Ur, ¿sí? Sale y lo lleva a la tierra prometida, luego, ¿qué hace? Le da vida, ¿sí? Porque del exilio lo lleva a Eretz Israel y por lo tanto en ese sentido le está dando vida. ¿Qué hace con Sarai? Luego Sagá, la mujer de Abraham, lo mismo, porque viajan juntos y Sarai, cuando se llama Sarai, aún es estéril, está muerta, pero ¿qué hace Dios? Le da vida para que pueda engendrar vida. ¿Sí? Ese tercer día que tenemos en Génesis. Y así podríamos ir viendo ejemplos. Israel en Egipto, antes del éxodo, antes de la salida, pues es un pueblo esclavo y la Biblia asocia la esclavitud a la muerte. Cuando hay un pueblo libre en Pesaj y estamos pues ya, yo creo que todos de una manera u otra, pues pensando que próximamente ya tenemos Pesaj, Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, de los ácimos. Entonces ya ir conectando todas esas ideas que van apareciendo en la Biblia, y que se van repitiendo, como ya hemos visto en algunas ocasiones, cómo tenemos de alguna manera ese resurgir, ese reverdecer, y bueno, pues ya obvio todas las promesas que ya estuvimos viendo también, ¿no? Entonces, pues para terminar esa reflexión, es un día, ese tercer día es un día que esperamos con ardiente deseo, o al menos así yo lo espero, pues Dios lo ha prometido y sabemos que Él cumplirá su palabra. Seguimos entonces con el tercer día y el tercer milenio para concluir, y vamos, como siempre, no estamos profundizando en todo el milenio, simplemente es ver cómo hay una correspondencia tercer día, tercer milenio, que en su momento vimos a nivel introductorio. Pues bueno, meternos un poquito más en esta idea, meditar en ella y bueno, el texto nos dice, fue tarde y fue mañana día tercero, y ya dijimos que cada día se corresponde a 1000 años. Entonces ya hemos trabajado el primer milenio, hemos trabajado el segundo milenio. ¿Qué ocurre en este periodo, este tercer milenio, ese tercer día? Pues en la creación, ya lo hemos visto, la seca, el resurgir de la seca y la vida vegetal. La vida vegetal con el potencial de multiplicarse, de fructificar. Y en la historia, ¿qué ocurre en la historia cuando ponemos todas las genealogías una detrás de otra, desde Adán
que vivió 930 años en adelante, pues que curiosamente el periodo, el tercer milenio, este periodo lo que incluye es la historia de los patriarcas, ¿sí? Porque Abraham como que lo tenemos más o menos por aquí, y de aquí en adelante tenemos patriarcas, tenemos, como os decía, el Éxodo. Fijaros, le acabo de comentar ahora mismo que el Éxodo, esa liberación de la esclavitud de Egipto, ese resurgir de las aguas, era un reverdecer para Israel, era un volver a la vida como pueblo libre, porque eran pueblo ya en Egipto, sí. ¿Qué va a ser el mensaje de Moisés, de Moshe? Bueno, de Aarón, porque era Aarón el que hablaba. Moshe no hablaba, pero Moshe hablaba con Aarón y Aarón se dirigía a Faraón y le decía, deja ir a mi pueblo. Ya eran un pueblo, pero estaba bajo las aguas, es decir, imperaba Egipto sobre Israel. Cuando salen, lo que tenemos en este éxodo, en esta salida, es un tercer día, a nivel simbólico. ¿Sí? Y además el éxodo ocurre en el tercer milenio. Entonces sabemos que no hay casualidad, causalidad sí, pero casualidad no. En la Biblia no tenemos nada casual, Dios no dejó y no hizo las cosas por azar. Y fijaros que Abraham le anuncia, bueno, después de 400 años, y hay un periodo de tiempo ahí, entonces, tercer milenio, Éxodo. ¿Qué va a ocurrir también en el tercer milenio? La entrada a la tierra prometida, donde van a dejar el desierto, van a dejar la seca, para entendernos, y van a entrar a una tierra verde, una tierra que fluye leche y miel, por lo tanto tenemos vacas, por lo tanto tenemos prados, que recibe el agua de la lluvia, pero además eh, teníamos ríos también como el Jardín, el Jordán, pero principalmente recibía el agua de la lluvia, las cosechas dependían de esos ciclos y por lo tanto de una manera muy directa de esa bendición de Dios para que ese terreno no se convirtiera en estéril. ¿Sí? ¿Y cuáles son las promesas? Bueno, pues que esa tierra va a reverdecer. Todo esto está en el tercer milenio, donde tenemos esa entrada a la tierra prometida también, ¿no? Así que fijaros, qué bonito, por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues Génesis del 11 al 50, todo el libro de Génesis a partir del capítulo 11, que ya nos vamos encaminando, sobre todo tras el episodio de Babel, ¿sí? Viene la genealogía que nos lleva hasta Abraham, y Abraham pues ya nos está llevando, con Abraham volvemos de alguna manera a Eretz Israel, y, por supuesto, otros libros. Seguimos con Shemot, pues toda la Torá, hasta Devarim, el libro de Deuteronomio, Josué, con la conquista de la tierra. Todo esto lo tenemos en este tercer milenio. Obvio, no es el único, como dijimos, ¿no? Podríamos ir viendo en los otros milenios. En los otros milenios vamos a tener terceros días, ¿sí? Terceros momentos de resurrección, terceros momentos donde se vuelve a la vida, se reverdece. Lo profetizado no ocurrió, o mejor dicho, no que no ocurrió, sino que no se completó, el vaso no se llenó en este milenio, el vaso se llenará, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta, pero aquí sí ocurren ciertas cosas que tienen que ver de manera muy directa con ese tercer día, y que os vuelvo a dejar pues las citas: Isaías 41, 17 al 20, 44 del 1 al 8 y por supuesto Oseas 6 del 1 al 2, esa cita maravillosa donde el tercer día nos dará vida y que conecta perfectamente con este tercer día de la creación y ese tercer milenio. Bien, de esta manera, estos eventos que tenemos aquí, de alguna manera, puesto que no son la realidad última, son una sombra, ¿sí? Todo lo que va pasando aquí es una sombra de lo que ha de venir. Entonces, el éxodo es una sombra de algo que ha de venir. Ayer, en un tiempo que tuvimos en pues una reunión, un tiempo de compartir la palabra, de estudiar la Torah juntos, un hermano dijo, bueno, todo libro tiene un prólogo, ya acabamos eh, la última porción, la última parashá del libro de Shemot, el libro de Éxodo,
Y por algún motivo estábamos hablando de Apocalipsis, decía, todo libro tiene un prólogo. ¿Cuál es el prólogo de Apocalipsis? El prólogo de Apocalipsis, decía este hermano, es el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Entonces, como en Éxodo tenemos unas plagas, que luego en Apocalipsis vamos a tener unas plagas. Se está enunciado y hay profecías, ya no solo en Apocalipsis, en el Tanaj, donde tenemos un segundo éxodo que va a hacer olvidar el primer éxodo. Entonces, como este éxodo que ocurre aquí, en este tercer día, pues va a tener va a acontecer en otro momento de la historia, pero de manera mayor, más plena. Así que el vaso, como pongo, ya seguramente lo habéis escuchado el ejemplo de la profecía, es el vaso que se va llenando. Se va llenando hasta que ya llega y por lo tanto esa profecía está completa. ¿Sí? Así que bueno, ahí os dejo esto. Son hilos de los que podéis tirar, hilos para que vosotros mismos en vuestros tiempos de estudio, de meditación en la Torá, de comunión con Dios, pues podáis profundizar y ahondar y crecer y tengáis crecimiento y tengáis sobre todo pues como ese tercer día, ¿no? Que podáis producir fruto pues para Dios. En la cita de Oseas, la dejo también para que la tengáis grabada, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, versículo 2, nos levantará y viviremos ante Él. Bueno, y luego, pues obvio, ¿en qué se va a traducir esto de ser levantados y vivir ante Él? Conoceremos y proseguiremos en conocer a Adonai, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, la lluvia de primavera, que riega la tierra. ¿Sí? Fijaros cómo también asocia esos ciclos de lluvia, ese regar la tierra, ¿para qué? Para que la tierra produzca vida, reverdezca. ¿Bien? Pues aquí, y hasta aquí, el tercer día, y voy a dar inicio al cuarto día. Vámonos al cuarto día. Luego, si hay alguna pregunta del tercer día, de esta reflexión final, pues también tendremos unos minutos al final de la clase para, para poder abordar si hay alguna cuestión. Nos vamos ahora entonces a ese cuarto día. Perfecto. Pues aquí. Día cuarto, Yom Revi'i, lo que tenemos en el texto de Génesis, día cuarto. Este día cuarto abarca de los versículos 14 al 19. ¿Sí? Todo lo que vamos a tener en estos versículos corresponde a este día cuarto. Leo el texto, ¿sí? Recordar que es posible que algunas palabras, algunas frases no coincidan con la traducción que tú estás usando. Es básicamente lo que os presento aquí, es una traducción lo más literal posible al texto hebreo. ¿Sí? Hay varios criterios de traducción, de equivalencia formal y equivalencia dinámica. Una equivalencia dinámica básicamente es una traducción que procura transmitir la idea del texto, haciéndola cercana al tiempo en el que esa traducción se realiza. Cuanto más dinámica es la traducción, más se aleja de la literalidad del texto hebreo. Entonces, lo que presento ante vosotros no es una equivalencia dinámica, por eso de pronto alguna construcción nos puede sonar medio extraña, parece que falte alguna cosa, pero es una equivalencia formal, porque de esa manera podemos tener la más seguridad, que es lo que el texto hebreo está diciendo. Bien, prefiero utilizar ese criterio por eso, por fidelidad al texto hebreo. Entonces dice en el versículo 14, y dijo Elohim, haya luminarias, también lumbreras, incluso astros se podrían traducir, luego hablaremos de esta palabra, en el firmamento, los cielos, ¿sí? Para separar entre el día y la noche, y serán para señales y para solemnidades y para días y años, y serán para luminarias en el firmamento, los cielos,
para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. E hizo Elohim las dos grandes luminarias, la luminaria grande para dominio del día, ¿sí? Aquí en corchetes he puesto luz, porque recordemos que la palabra día, en el capítulo 1 de Génesis, es el nombre que recibe la luz. Entonces, para dominio del día o para dominio de la luz. Sería la misma idea. Y luego tenemos la luminaria pequeña para dominio de la noche o para dominio de la oscuridad. ¿Sí? Hoshech. El nombre que recibe Hoshech es noche. Y continúa diciendo, y las estrellas. Aquí importante porque no es que hizo Elohim la luminaria grande para dominio del día, la luminaria pequeña para dominio de la noche, juntamente con las estrellas, aunque las estrellas pues aparecen, luego veremos esa luminaria pequeña que apunta desde una comprensión literal a la luna. Entonces podemos juntar que, bueno, luna y estrellas van de la mano en este dominio de la noche, pero el texto hebreo nos va a incorporar marcadores de objeto directo. Aquí tenemos el primero, donde dice Et Amaor Agadol, la luminaria grande, y esto es a la luminaria grande. Por lo tanto, hizo las dos grandes luminarias, a la luminaria grande para dominio del día. En español no hace falta traducir este marcador en este caso. Luego tenemos otro marcador aquí, que es lo mismo, y a la luminaria pequeña, Be'et Amaor Katol. Y como veis, cuando llegamos aquí a la palabra estrellas, las estrellas, a Kohabim, volvemos a tener, con lo cual nos va separando qué es la luminaria grande para dominio del día, luego la luminaria pequeña para el dominio de la noche, y luego lo que Dios hace también es las estrellas. Bien, sería esta la secuencia. No irían unidas, en este caso las estrellas para dominar la noche, sino quien tiene que dominar la noche es esta luminaria pequeña. Versículo 17 dice, y las puso, o también las dio, porque el verbo que tenemos aquí, vayiten, es el verbo hebreo natán, que en hebreo significa tanto dar como poner. ¿Sí? Ambas cosas, o ambos significados, están contemplados dentro del mismo verbo. Entonces podemos traducir y las puso o las dio Elohim en el firmamento, como que fuera algo que no solo él pone, sino como algo que él entrega en los cielos, una dádiva de Dios para que lleven a cabo estas funciones. Y una de ellas, que ya hablaremos de eso también, que hay varias funciones en las lumbreras o en las luminarias, dice, ¿para qué las pone, para qué las da? Para alumbrar sobre la tierra. Dice el versículo 18, y para dominar en el día y en la noche, a lo que ya, o de alguna forma, la idea aparece, y para separar entre, perdón, no el luz, sino la luz, disculpadme, la luz y la oscuridad, y vio Elohim que era bueno, esa frase que ya hemos trabajado en los días anteriores, Vayar Elohim Kitov, y vio Elohim que bueno, y vio Elohim porque era bueno. ¿Sí? Ahí tendríamos de vuelta ese doble sentido de la frase y ya terminamos con el 19, Vayehi Boka, Yom Hevi. Y fue tarde y fue mañana, el día cuarto. Bien, hasta aquí el texto. Ahora vamos a empezar viendo las acciones divinas, porque aparecen varias acciones de Dios en relación a este cuarto día y se usan en concreto tres acciones para la creación de las luminarias. Tres actos. El primero de ellos es este y dijo, Vayomer, en el 1.14, y dijo Elohim, Vayomer Elohim. Recordemos que todo el relato era la frase que se iba repitiendo, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre presente que todo lo que llega a existir existe todo lo que llega a existir, según el relato de Génesis 1, el relato de la creación, llega a existir por la palabra, por el habla de Dios. Es Elohim hablando, que algo se produzca, que algo exista, que algo se materialice de alguna forma, y eso es lo que pasa. Luego vemos
que Dios interviene de diferentes maneras. No en todos los días está actuando igual. Por eso me quiero detener y quiero compartiros estas acciones, para que veamos que no siempre Dios actúa de la misma forma. Y esto también nos deja una enseñanza, ¿no? Estoy pensando que eh, para obtener diferentes resultados tenemos que hacer cosas diferentes. Si siempre hacemos lo mismo, siempre obtendremos el mismo resultado. Entonces, ¿cómo Dios, según el resultado que quiero obtener, lleva a cabo una acción o lleva a cabo una acción diferente? ¿Sí? Entonces tenemos también que aprender de cómo Dios actúa en función de aquello que va a crear o que quiere que llegue a existir. ¿Sí? Nosotros no podemos abrir bueno, una puerta se puede abrir de muchas maneras, ¿no? Pero cada cerradura tiene su llave. No podemos abrir eh, todas las cerraduras con la misma llave. Cada cerradura tiene su llave. Entonces, en nuestra vida tenemos que tener diferentes maneras de actuar, de hacer. ¿Para qué? Para poder producir diferentes resultados. Si no, siempre tendremos lo mismo. Y a veces necesitamos aprender nuevas maneras de hacer cosas y Dios a través de la vida nos enseña. ¿Sí? La vida no es una escuela, es Dios a través de la vida quien nos enseña y por quien aprendemos. Entonces, qué importante esa capacitación de Dios que nos va dando esas herramientas, esas diferentes maneras de actuar para obtener diferentes resultados. Y aquí en el Génesis 1 lo podemos ver con Dios. Primera acción, y dijo, Vayómer. Segunda acción, e hizo. Aquí ya no solo habla y se produce, como vimos la luz, sino ahora él hace algo. Y es justamente lo que tenemos en el 1.16, vayas. Y luego nos dice en el 1.17, os comparto el texto para que lo veáis ahí, dice, y puso, y dio, vaiten, que es el verbo que justamente he comentado. Bien, entonces, e hizo Elohim las dos grandes luminarias y las puso, después de hacerlas. Hay quien dice, bueno, como no dice que las creó, las luminarias ya estaban creadas desde el día 1, solo que aquí lo que Dios lleva a cabo es acabar de darles forma, por decir de alguna manera, y entonces sí las pone en el lugar que tienen que ir. Es decir, como si hubiera ya hecho las dos grandes luminarias, las estrellas, pero las hubiese dejado un momentito ahí aparcadas hasta que llega el momento de ponerlas en su sitio. Bien, es una manera de entender este actuar de Dios. Bien, ahora el verbo hacer en diferentes contextos también se utiliza como sinónimo, sin ser lo mismo, pero se utiliza como sinónimo de vará, de crear, ¿sí? De crear o de dar forma, o el verbo yatzá también de moldear. Tenemos varios verbos que se utilizan como sinónimos. Entonces, contemplo también la posibilidad de que Dios no es que las creara el primer día, sino que llega ahora el momento de hacerlas. Dice, haya, y entonces Él las hace. Bien, no nos dice de qué manera, no nos dice los materiales que ha usado, simplemente que las hizo, y por lo tanto ya nos está situando en un plano que comentaremos también, por supuesto, porque es importante verlo desde esa perspectiva, que el creador de el sol, la luna, las estrellas, es Dios. Lo vimos ya en su momento, pero vamos a hacer un énfasis especial en esos astros y qué nos dice la Torá con respecto al sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? Porque a lo largo de la historia de nuestro pueblo, uno de los problemas que ha tenido es precisamente que se ha desviado tras la adoración astral. Y la adoración astral hoy tal vez en nuestro contexto no sea tan evidente, porque no hay un templo al sol, entre comillas, los hay, pero muy camuflados en nuestros contextos, en otras culturas no, en otras culturas sigue rindiéndose culto al sol y a la luna y a las estrellas, pero en nuestra cultura ese culto astral, esa veneración de los astros, esa adoración que la Torá prohíbe, que Dios nos prohíbe, va tomando otras formas, ¿sí? Tales como el horóscopo, el tarot y todas esas ramas, cosas que como pueblo de Dios tenemos que, como decíamos antes, dejar esas aguas a un lado, no mezclarlo.
Bien, pero de eso hablaremos más adelante. Y Vayiten, que lo he comentado ya, es la tercera acción, donde Dios pone, y los pone en el firmamento, en la Agaquía. Recordemos que estaban como varios cielos, 3 cielos dijimos, aunque 7 palabras se utilizan para hablar de los cielos. Entonces, obvio, no es el primer cielo, ya es el segundo cielo. Ahí es donde están estas 2 luminarias y donde están las estrellas, por lo tanto hablamos ya del universo, que es lo que ya nosotros conocemos con ese nombre. Pues aquí las 3 acciones importantes y vamos a ver entonces qué fue lo que hizo. Pues lumbreras. Ahora, ¿qué significa lumbreras o luminarias? Bueno, la tenemos en verso 14, no capítulo, perdón, verso 14, verso 15, luego vuelve a aparecer meogot, aquí está en plural, meogot, aquí tenemos limmeogot, está igual en plural aquí, ¿sí? Aquí es un tema de escritura defectiva, escritura plena, ¿sí? Hay unas vocales en hebreo que pueden ir acompañadas de una consonante, en este caso la vav, que aquí no está. Pero aquí tenemos la vocal O, igual que esta es la vocal O en este caso. Pero aquí escritura defectiva, escritura plena, y además aquí tenemos una preposición. Bueno, así va apareciendo. En un momento de este cuarto día os compartiré las ocurrencias del término, no meogot, sino maor, que es el singular, ahora lo vamos a ver. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? Y sorprendentemente, ¿cuántas de esas veces va a aparecer en una determinada forma? Porque el número de veces que aparece en esa forma es muy significativo por la conexión que tienen las luminarias de Génesis 1 con el resto de pasajes donde aparece con esa forma. Bien, eso es como para teneros con ganas de ver el próximo episodio, ¿sí? A ver qué ocurre. Entonces, la palabra, como os decía, en hebreo es maor y literalmente es lumbrera o luminaria, indistintamente. Se puede usar y cualquiera de las 2 traducciones está bien, hablamos de lo mismo al final. Y maor viene de la palabra or. La palabra or, que es esta que tenemos aquí, la alef, la baf, que es la o en este caso y la resh, era recordar or igual a luz, ¿sí? Era lo que teníamos en el día 1, en Yom Ejat. Ahora, a este sustantivo se le añade la mem, con esta vocal A. La mem sería nuestra M, ¿vale? Es el nombre de esta consonante. Y ya tenemos un nuevo sustantivo, que no es luz, sino que es algo que tiene la función de alumbrar. Algo que tiene la función de dar luz. Bien, una cosa es la luz y la otra es el objeto que tiene la función de transmitir esa luz. Son como algo parecido, pero hablaríamos, por ejemplo, una bombilla y la luz que desprende la bombilla, más o menos, para ponernos. O el sol. Una cosa es el sol, la otra es la luz que desprende el sol, la luna, y la luz que desprende la luna. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Entonces hablamos de esto. Y como os decía, aquí tenéis todas las citas, no hay más versículos, al menos hasta donde yo encontré. Puede pasar que en el estudio algún versículo se me pase, pero las herramientas que utilizo suelen ser bastante precisas. Y básicamente estos son todos los textos, si los queréis anotar, todos los versículos donde vamos a tener la palabra maor, ya sea en singular, ya sea en plural, ya sea con artículo, ya sea de manera defectiva, de manera plena, con preposición, sin preposición. Todas las posibilidades de maor están en estos textos. Están en estos textos. Cuando veamos los propósitos de las lumbreras, para qué Dios las creó, para qué sirven, cuando lleguemos a esa parte, especialmente vamos a vincular de vuelta la creación con el Mishkan y el objeto del Mishkan que corresponde al cuarto día, el cuarto objeto que es la menorá, y vamos a ver cómo y de qué manera se enlaza la menorá con esas 7 luces, los 7 días, 7 luminarias y muchos otros 7 que tenemos, 7 solemnidades, porque ya vamos a ver que las solemnidades, los Moadim, también son importantes y tienen que ver con
las lumbreras y los moadim están vinculados. Entonces empezaremos a unir y a hacer todo un puzzle muy bonito, que espero que os edifique mucho y que os ayude a ir conectando la Biblia, el Tanaj, diferentes partes que aparentemente no tienen conexión, realmente no es así, sino que al contrario, Dios de alguna manera ha ido conectando como si hubiera diferentes capas y a veces lo único que nos ocurre es que solo vemos una de las capas, pero y vemos la otra capa sin relación. Lo único que tenemos que hacer es girar y ya vemos una detrás de la otra y vemos a través de las capas. ¿Sí? Entonces esa visión ayuda bastante a la hora de la comprensión bíblica. Pues bien, bajo la comprensión literal seguimos avanzando un poquito y ahora iré cerrando la presentación para dar lugar a alguna pregunta breve en la medida de lo posible. Dice, bajo la comprensión literal, estas luminarias son el Sol, la Luna y las estrellas. Las estrellas ya nos lo dijo, aunque las estrellas van a tener su simbología, igual que el Sol, igual que la Luna. Y la van a tener en la Biblia. La Biblia nos va a presentar al Sol, la Luna y las estrellas como símbolos. Solo para que ya vayamos pensando, Yosef, el hijo de Jacob, tuvo un sueño donde aparecía el sol, donde aparecía la luna, donde aparecían 11 estrellas, y él es otra estrella más. Así que 11 más él, 12. Bien, esto del sol, la luna y las estrellas aparecerá en otro libro de la Biblia, que seguro alguno ya sabe, dice, ya lo ha conectado rápidamente. Bien, no es el tema hoy. No quiero que ahora, si hay alguna pregunta, nos vayamos a eso porque no lo estoy explicando todavía. Solo es para que vayamos pensando y vayamos de alguna manera anticipando lo que puede venir con la simbología del sol, la luna y las estrellas. En el Salmo 136, versos 7 al 9, nos dice, al que hizo las grandes luces, y ahí está hablando evidentemente de Hashem, del Eterno, de Dios, al que hizo las grandes luces, ahí utiliza Ogim, aquí no utiliza lumbreras, aquí utiliza Ogim, que es el plural de Or. Fijaros que aquí tenemos la palabra Or, por lo tanto dice las grandes luces. Porque para siempre es su misericordia. Y luego dice el sol, para dominio en el día. Por lo tanto, vemos que el sol, que tiene que dominar el día, el Lememshelet, es la misma palabra que tenemos en Génesis. La misma acción, en este caso, es un sustantivo, pero que a veces se traduce como para dominar, para gobernar, para señorear en el día, porque para siempre es su misericordia, y en el versículo 9 nos dice, y la luna y las estrellas para dominio en la noche. Aquí en este verso sí está uniendo ambas. Aquí en este verso sí está uniendo ambas, no en Génesis. ¿Bien? Porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿por qué en Génesis? Y voy a dejarlo con esta pregunta para arrancar desde aquí la próxima semana. ¿Por qué en Génesis capítulo 1 se las llama lumbreras o luminarias, Maor, Neogot en plural, y no se dice que Dios creó el sol y la luna? ¿Por qué no aparece sol y luna en Génesis 1? Bueno, como siempre, respuestas puede haber muchas. Le voy a dar una de las posibilidades por las cuales no aparece y veremos algo muy bonito conectado con el templo, bueno, el Mishkan, el templo de Dios, cómo se adoraba en el templo y cómo vemos en el libro de Génesis primeramente, luego también en otros libros, justamente lo contrario a esa adoración que tenemos en el Mishkan, que Dios establece, hacia qué dirección se lleva a cabo la adoración a Adonai, a Dios, y hacia qué dirección la llevan otros pueblos. Entonces, espero, Dios mediante, la próxima semana estar abordando esta cuestión. Dejo de compartir pantalla, vuelvo a veros a todos y a cada uno. Creo que no se conectó ni demás durante la clase, allá ya se tuvo que ir. Muy bien, pues bueno, sí, mi madre, no le di la bienvenida a mi madre. Estoy a punto de cometer un sacrilegio. Bienvenida, mamá, a la clase. Y sí voy a pedir, por favor, la semana pasada nos extendimos bastante. La semana pasada no, la anterior, la última clase que hicimos en directo, porque llegamos prácticamente a las 8:30.
Entonces vamos a procurar ajustarnos al tiempo dentro de lo posible, por favor. Así que pido que las intervenciones sean breves y las preguntas sean obvio relacionadas con lo que hemos visto. Cosas que aún no hemos visto, cosas que nos han... ¿Y esto qué significa? Bueno, ya llegaremos en su momento, pero por favor que las preguntas tengan que ver, si las hay, con el contenido que hemos visto en esta clase. Así que adelante, aprovechamos el tiempo y si alguien tiene algo, manita y os doy paso. A ver, Uri, adelante.